Hola, buenas noches. Veo dos personas puntualísimas. Vieron, los dejé ahí con la silla vacía para crear un suspenso. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta última reunión, a esta reunión histórica, porque es la última en que ya terminaremos de leer este libro, Dios adentro, Dios afuera. Mi nombre es Ana Hachimowitz, la comunidad Dios adentro, Dios afuera. Hola Andy, ¿bienvenida o bienvenido? No veo bien la foto, creo que sos bienvenida, ¿verdad? Una niña. Un gusto de que ustedes compartan todo esto conmigo. Para mí también es muy importante encontrar hermanos y hermanas del alma, compañeros y compañeras de camino en este transitar de una espiritualidad integral, holística, inclusiva, experiencial y racional. Inclusiva además de todas las ramas de la actividad humana, ciencia, arte, emprendimientos, economía, educación, todo, eh, Dios está en todo y todo está en Dios. Y cuando barro el patio de mi casa, estoy barriendo el patio de la casa de Dios. Ah, Andy, sos un varón. Bueno, claro, porque la foto no se ve muy bien. Bueno, bienvenido entonces. Así que sos taoísta. El Tao es otra, la verdad que, bueno, ordenémonos. Eh, Esta es la última reunión entonces en la cual vamos a leer este libro que increíblemente lo estamos terminando. Estuve mirando, al principio yo no ponía fechas. La primera fecha que registro es del 2 de abril del año 2019. O sea que debemos estar hace como un año y medio leyendo esto y charlando y analizando. Así que les agradezco, es una emoción. Espero que hayamos crecido todos y todas en el camino. Bien, cuando terminemos hoy con esto, les, les voy a ofrecer en este horario, pero no por Facebook, sino por Zoom, un taller de 6 reuniones donde vamos a analizar eh, un himno védico, que ya lo estuvimos haciendo los lunes a las 4 de la tarde, pero hay gente que no puede en ese horario, así que lo vamos a volver a dar acá, pero por Zoom. Ya después voy a difundir la publicidad. Quien, quien tenga interés en hacerlo me tiene que escribir a diosadentro@gmail.com. Sigue siendo gratuito, sigue siendo gratuito. Eh, Así que bueno, eh, yo no sé si empezaré el próximo martes o el otro. Bueno, ya les voy a ir diciendo. Pero nuestro programa va a ser entonces el análisis del himno de la creación, del Rig Veda, capítulo 10, himno 129, donde el autor hace casi 4000 años, un autor anónimo, intenta, mediante el solo ejercicio de su pensamiento, pero un pensamiento profundo, intuitivo, contemplativo, descubrir la esencia del universo, los principios que rigen el universo, tratando de desentrañar qué es este universo, ¿no? Porque muchas veces nuestra cultura es muy superficial, vamos para ahí dando todo por sentado y no nos damos cuenta del misterio del milagro y de la maravilla, todo con M, que es este universo. Bien, así que vamos a dar inicio a nuestra última reunión. Les pido por favor que
cualquier comentario o pregunta lo pongan en el chat. Estamos en la página 109. En esta edición del libro es la página 109. Algunos tienen el archivo que les mandé, que no coincide exactamente con las páginas del libro. Es el capítulo 14, que dice un universo con sentido. En este capítulo, al final, hago un análisis muy superficial de en qué consiste la estructura del fenómeno llamado comunicación, ¿no? Comunicación, digamos, nosotros la más conocida, entre dos personas. ¿De qué elementos imprescindibles debe constar una comunicación? Hablamos de la comunicación hablada, en este caso. Empezamos por ahí, digamos. ¿Por qué insisto con esto? Porque para la espiritualidad holística estamos constantemente en diálogo con el universo, estamos constantemente en diálogo con Dios, basándonos también en la filosofía de Martin Buber. No somos, digamos, elementos azarosos que estamos en una gigantesca máquina llamada universo, sino que somos partícipes de un diálogo constante con un ser que nos incluye, que podemos llamar universo, podemos llamar la vida, podemos llamar naturaleza, podemos llamar Dios, o cualquiera de los nombres, Tao, Alá, Ein Sof, naturaleza de Buda, gran espíritu, alma del mundo, Jesús, el Cristo cósmico, To Apeiron en griego. Pero bueno, lo importante no es tanto el nombre que le demos, y ni siquiera a veces conocerlo. No lo podemos conocer ni con la razón ni con los sentidos, pero podemos intuirlo, podemos sentirlo o sentirla, y sobre todo dialogar con él. Yo insisto mucho con esto porque mucha gente escucha eso pero no lo hace, porque no cree realmente que Dios está escuchando. Y en toda esta espiritualidad que estamos viendo, nosotros somos como terminales de Dios, somos conciencias, pero que somos terminales de la gran conciencia. Entonces, ¿cómo no nos va a escuchar? Claro, no escucha con oídos físicos, pero lo que pensamos, lo que hacemos, le llega instantáneamente porque somos una parte de él. Entonces, yo los exhorto, las exhorto, con perdón de la palabra, a internamente hacer la prueba de dirigirse, de hablar con Dios, con la computadora madre. Y les puedo asegurar que las consecuencias se hacen sentir enseguida. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver de qué elementos consta cualquier tipo de comunicación. Fíjense que acá dice, el fenómeno de la comunicación, para ser tal, debe constar de por lo menos dos emisiones, se llama, emitir. Por ejemplo, yo ahora estoy emitiendo un mensaje, ¿sí? Soy el emisor. Pero yo podría estar cantando en mi casa, como hago ahora, a los gritos, y bueno, no es un mensaje, porque no hay ningún receptor. O sea, para que podamos hablar de comunicación o de diálogo, tiene que haber un emisor
y un receptor. O sea, cada uno de ustedes en este momento es el receptor. Son terminologías técnicas que se usan en lingüística, eh, por eso se las doy. Emisor, receptor, ¿verdad? Cuando Andy me escribe, entonces él es el emisor y yo cuando leo lo que me escribió, soy el receptor o la receptora. Por favor, si hay algo que no queda claro, interrúmpanme. Entonces, el otro elemento que aparece es el mensaje. Yo soy un emisor que estoy dando un mensaje. Entonces, tenemos hasta ahora, para que haya comunicación, 3 elementos. Emisor, receptor y mensaje. Pero falta algo más. ¿Qué falta? Clarísimo, prestando atención, muy bien. Ahora, ¿qué falta? Falta el código de desciframiento. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora en español. Entonces, el código de desciframiento es el idioma español. Parce que si je commençais à parler en français comme ça, vous ne comprendriez rien du tout. ¿Ven? Si yo empezara a hablar en francés, habría cambiado el código de desciframiento y capaz ustedes no podrían entender, o sí podrían tener una persona que habla en francés. Es decir, son 4 elementos. El emisor, el receptor, el mensaje y el código de desciframiento. Andy, vos ponés el medio. Ese lo estamos dando por sobreentendido. Digamos, es cierto lo que vos decís. Obviamente, si de repente acá se corta internet, que es el medio, no nos podríamos comunicar más. Está muy bien, Andy. Un poco siempre se da por sobreentendido que el medio está, ¿no? Tendríamos que haber dicho entonces, estando el medio, hay además 4 elementos más. Acá nuestro medio es la transmisión de internet. Muy bien, entonces, por ejemplo, el emisor soy yo, el receptor son ustedes, el mensaje en concreto es el material que está siendo transmitido, el código de desciframiento en este caso es el idioma español y el medio es internet. Muy bien, Andy. Entonces, acá digamos, dicho en forma general, sería emisor-receptor, mensaje, código de desciframiento. En el caso de un diálogo entre 2 personas sería persona 1, persona 2, la frase dicha y el idioma común. ¿Ven cuántos elementos entran en juego en el fenómeno de la comunicación? O sea, hasta ahora entonces está. No habría preguntas. Bueno, por ejemplo, si yo me comunico con esta gata, con mi gata, ¿cómo sería? El emisor sería yo, el receptor sería la gata, el medio sería esta habitación y el lenguaje en este caso es más, no se puede decir que sea el lenguaje español, porque ella no entiende español, pero entiende el lenguaje, yo diría, del corazón, gestual, de los afectos, ¿no? Y a veces las miradas con los animales, ¿no? Porque ella, ¿cómo me contesta? Me mira, o mueve la cola cuando está enojada, o ronronea cuando está contenta. También tiene su código de desciframiento. Algunas personas no conocen el lenguaje de los gatos, no conocen entonces el código de desciframiento y se ligan unos buenos arañazos, como
yo también el otro día, jugando me mordió. Eso es porque falló el código de desciframiento. No me di cuenta que estaba enojada y no quería jugar más. Bueno, pero ahora vamos a saltar entonces a lo que nos interesa, que es lo que yo les dije antes, que estamos dialogando con Dios constantemente, llamando Dios a eso que hace surgir las cosas a la existencia, ¿verdad? Las cosas existen acá, pero algo las está haciendo surgir a la existencia y algo las está manteniendo en la existencia. Bueno, a ese algo lo llamamos Dios. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? Ahí está. Entonces, vamos a ver. Supongamos que vamos a considerar en este análisis al emisor Dios. El receptor, estamos haciendo un análisis, ¿no?, de cómo Dios se comunica con nosotros. Entonces, el emisor es Dios. El receptor somos los seres humanos. ¿Va hasta ahí? A ver, les voy a hacer trabajar un poco a ustedes. Si Dios es el emisor y nosotros, cada uno de nosotros es el receptor, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Con todos, sin necesidad de algo especial, digamos, de una comunicación especial. ¿Cómo me habla Dios a mí? ¿A través de qué? Les voy a dar un tiempo para el delay. Los que están viendo este video en demorado, también les pregunto. Yo acá muy oronda diciendo que Dios me habla, pero ¿y cómo me habla? ¿Me escribe una carta? ¿Me llama por teléfono? ¿Me manda un mensajito por WhatsApp? ¿Cómo me habla? No se animan, ¿eh? Bueno, me habla a través de las cosas que me suceden. O sea, Dios me pone mi circunstancia. Por ejemplo, el haber nacido en esta época, con este sexo, con este cuerpo, en esta familia, en esta clase social, en este país, todo eso es lo que Dios me está diciendo, es su forma de... Y todo lo que me está pasando, la pandemia, no sé, los temas con los negocios, el clima, todo eso es Dios que me está hablando. Todo lo que me pasa es Dios hablándome. Ahora, Analía, oh, bienvenida. Laura, bien. Laura, de muchas formas, personas o dones, por ejemplo, mi yo superior. Sí, ahí habla, es como un canal privilegiado, pero aunque no, hay mucha gente que no accede a su yo superior, igual Dios le habla a través de las cosas, como dice Analía. Cualquier cosa es un signo de Dios, claro que sí, si no, ¿signo de quién va a ser? Nubia, oh, qué alegría, Nubia de Colombia, la hermana de Jorgito. Una familia espiritual son todos ahí. Yo también, un gusto verte. Entonces, Laura, a ver, ¿qué dice? Espera que no te veo bien.
Sí, a través de nuestro aprendizaje de vida, sí, en el mejor de los casos. Porque muchos aprenden, hay muchos que aprenden muy poco, pero Dios no se cansa, no se cansa de hablar y, y de estar ahí, y mientras muchos de nosotros lo negamos, decimos no existe, está ahí sosteniendo el funcionamiento de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, todo lo que nos pasa es Dios hablando. Ahora, como dice Laura, eh, para poder darme cuenta que Dios le habla a todos, pero yo voy a registrar solo activando mi yo superior, es decir, ampliando mi conciencia. Es decir, no, todo el mundo ve los árboles, las nubes, el sol, las plantas, pero no todos ven ahí a Dios hablando. Yo lo llamo Dios porque culturalmente, ¿no? Pero ustedes siempre sepan que lo podemos llamar con todos los nombres, incluso nombres como la vida o la naturaleza. Eh, ¿Recuerdan esa imagen del iceberg? El iceberg, ¿no? La masa de hielo que flota en el agua. Lo que sobresale del agua es apenas la puntita del iceberg. Debajo, el iceberg es mucho más grande. Bueno, nosotros somos igual. Nuestro cuerpo y nuestra personalidad son apenas la puntita del iceberg. Lo que no se ve, lo que está bajo el agua, se va ampliando así, se amplía nuestra conciencia. A medida que más ampliamos nuestra conciencia, más vamos a ser sensibles a darnos cuenta que hay alguien que nos está hablando ahí. ¿Ven? Entonces, en este esquema comunicacional que estamos analizando, en el caso de Dios, sería Dios el emisor, yo el receptor, eh, el lenguaje sería todos los acontecimientos que me suceden, y el código de desciframiento, yo lo llamé acá lenguaje del alma. O sea, ¿en qué idioma me habla Dios? ¿En español, en portugués, en italiano? Sí, me habla en todos esos idiomas, pero además con todo lo que me pasa. Y yo, para entender a alguien que habla portugués, tengo que aprender portugués. Para entender a alguien que habla francés, tengo que aprender francés. Pero para entender lo que me dice Dios, tengo que ampliar la conciencia. Tengo que activar el lenguaje del alma. Y eso lo podemos hacer todos y todas, no, no hace falta ser especial. Es cierto que hay técnicas de meditación, prácticas espirituales que facilitan la cosa, pero tengan en cuenta esto. El que recurre a una práctica espiritual es porque ya sabe que hay un lenguaje del alma. Si no, ni siquiera lo estarías buscando, ¿no? Por eso a mí me causa gracia muchas veces, porque me dicen, ay no, yo medito y no llego a nada. Lo que no se dan cuenta es que el hecho de meditar, lo que, lo que buscabas, vos ya sabías que existía. O sea, ya sospechás su existencia. Si no, no harías ninguna práctica espiritual. ¿Qué dice Analía? Entender el código de Dios, ese sería el trabajo que nos toca. ¿Sí? El feliz trabajo que nos toca, te diría, ¿no? Sí, abrir el corazón, empezar a hablar el lenguaje del alma. Que lo que pasa es que cuando somos niños, muchas veces ya lo tenemos, pero después lo olvidamos. Sí. Además de aprender inglés, se podría enseñar en las escuelas a aprender a escuchar a Dios. Seríamos mucho más felices.
Hola Mirna, bienvenida. Qué lindo, Mirna. Mira, les estaba diciendo, hoy es nuestra última reunión, una reunión histórica, porque ya terminamos el libro. Eh, entonces, la propuesta es que vamos a seguir en este mismo horario, si Dios quiere, el próximo martes, pero a través de Zoom. Y voy a hacer bloques, por ejemplo, en este caso un bloque de 6 reuniones, donde vamos a analizar un himno del Rig Veda. O sea, vamos a ir recorriendo, si Dios quiere, eh, los principales místicos de la historia de la humanidad. Los vamos a tomar de guías y de maestros. Entonces vamos a hacerlo un poco cronológico, entonces vamos a empezar con el Rig Veda, que tiene casi 4000 años de antigüedad. Ok. Entonces, estamos analizando el fenómeno de la comunicación para que nos resulte más fácil hablar con Dios. Entonces, cuando Dios nos habla, el emisor, nosotros somos el receptor, el mensaje es todo lo que sucede, y el medio, como decía Andy, y bueno, el medio es el universo. No podemos salir de ese medio. En este caso, estamos metidos en el medio y no podemos salir. Y el asunto es que para entender lo que dice Dios, tenemos que activar el lenguaje del alma. Y eso es algo que todos ya lo tenemos, solamente nos tenemos que animar a activarlo. Y muchas veces las distintas... Ay, perdón. Oh, las distintas prácticas espirituales son prácticas para activar la escucha, el lenguaje del alma, el lenguaje del corazón se puede llamar también. Sí, es que a veces resulta casi un acertijo, digo, cuando no encontramos respuesta a nuestra pregunta interior, por eso lo de trabajo. Sí, lo que pasa es que muchas veces la tenés ya la respuesta, pero tu mente te dice, no, no puede ser esto tan fácil o tan... para obtener la respuesta somos nosotros mismos, está adentro nuestro. Lo que pasa es que la mente a veces espera que vas a escuchar una voz, ¿no? Alguien te va a hablar, o como a Moisés, que una mano de fuego va a anotar las cosas en una piedra. Yo lo que les quiero señalar es que, miren, como lo habrán escuchado tantas veces, Dios es lo que somos realmente. Cuando nos damos cuenta de eso, pregúntense siempre, ¿qué soy? ¿Soy mi mejilla? ¿Soy mi nariz? ¿Soy mi cuello? ¿Soy mi corazón físico? No, soy este que está hablando, soy el usuario de todo eso. Bueno, cuando se den cuenta de ese usuario, que al final son ustedes mismos, o sea, no tienen que ir a buscar afuera nada, se van a dar cuenta que somos no espaciales, no temporales, y se van a dar cuenta que somos Dios. Somos terminales de lo divino, como decía Mataji, chispas del fuego de lo divino. Por suerte yo hoy puedo decir esto sin que me quemen en la hoguera, ¿no? Pero es así. Entonces, esto es para contestarle a Analía. Esfuerzo es para ir hacia algo que está fuera de mí. Por ejemplo, yo tengo que hacer esfuerzo para estudiar geografía, por ejemplo, que cuando iba a la escuela me costaba un esfuerzo terrible. Y geografía e historia, pero peor geografía, porque era aprenderse todos los nombres de todas las montañas, las capitales, los ríos. Era una tortura. Eso sí que yo lo sentía afuera mío, porque yo adentro mío no tenía los nombres de las capitales, ¿lo ven? Los nombres de los ríos. No es algo que podamos ir a buscar a nuestro interior. Es una información de afuera y entonces eso requiere esfuerzo. Chiquito o grande, pero requiere esfuerzo. En cambio,
Encontrarnos con nosotros mismos debería ser lo más fácil del mundo y lo más placentero del mundo. ¿Dónde me voy a ir a buscar yo? Yo soy esto que está acá, así que no me tengo que ir a buscar a ningún lado. Y la promesa de la espiritualidad es que cuando se encuentren a ustedes mismos, ahí habita Dios. Otra forma que no requiere esfuerzo es en esto que estamos viendo de que en realidad Dios nos está hablando todo el tiempo, en vez de buscarlo a Dios con un, no sé, con un telescopio o con un microscopio, para tratar de encontrar, no lo busquen más, dialoguen con Él, hagan la prueba, agarren un día y abran su corazón y díganle lo que sienten, pero que quede claro que le están hablando a él o a ella. Y después me cuentan lo que pasa. Es así de sencillo. Es como cuando todavía andábamos en colectivo, ¿no? Cuando tomábamos el colectivo, acá en Argentina le decimos el colectivo. Y bueno, y yo subía, compraba el boleto y me iba a sentar y nunca le hablaba al chofer, ¿verdad? Nunca, capaz que antes sí le decía buen día, ahora ni siquiera, porque hay tanta gente que si cada uno le va a decir buen día, no terminamos más. Pero si yo le abriera el corazón, de repente verían qué pasa. A veces me ha pasado, ¿no? Cuando el colectivo no estaba tan lleno y sucedía algo, bueno, poder tener una mínima conversación. La persona florece de alegría al sentirse reconocida. Lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros cuando alguien nos mira y nos habla como si fuéramos un tú, no un eso, una cosa. Y bueno, lo mismo le pasa a Dios. Él está deseando, ella, él, eso, está deseando que nos dirijamos a Él con un diálogo. Yo les aseguro, no busquen más, va a venir la paz, el universo se va a empezar a organizar favorablemente. Favorablemente quiere decir con mayor armonía y paz, ¿no? Se van a producir encuentros. Bueno, tienen que hacerlo. A ver, si a veces resulta, sí, un acertijo, sí, claro, comprendo lo que decís, Ani, se ve que a veces nos hemos ido muy lejos, parece. Sí, nos hemos distraído. Eh, es como aquel que buscaba el tesoro fuera de su casa, hasta que eh, el hombre que debía encontrar, según su sueño, le dijo, lo que pasa es que el tesoro está enterrado en el jardín de tu casa. Es más sencillo y agradable de lo que parece. Lo que pasa es que muchas veces los mercaderes de la espiritualidad nos quieren convencer que es muy difícil encontrar a Dios, que hay que hacer muchos cursos, pagar muchas prácticas, viajar, vaya a saber a dónde, cuando no, incluso torturarse el propio cuerpo. Bueno, recuerden que Jesús echó a los mercaderes del templo, a los comerciantes del templo, eh, porque con Dios no hay que comerciar, hay que dialogar en amor. Y no es difícil, o sea, mi pregunta ¿es difícil abrirse en amor? Y bueno, si para muchos o en ciertas etapas de nuestra vida fue difícil, en ese sentido sí puede ser difícil, pero no, pero es un clic. Abrirse en amor es un clic. Marisa, yo lo hago siempre. A veces he subido a un colectivo y el chofer lo noté de mal humor y le hago una broma y lo descoloco y cambia totalmente. Me pongo en su lugar. Claro, tal cual. Si tuviéramos tiempo, bueno, ahora gracias a la pandemia tenemos, iba a decir, si tuviéramos tiempo, ¿no? Nunca teníamos tiempo, estábamos muy apuradas para hacer esas cosas.
Hoy con la pandemia tenemos tiempo. Es una de las ventajas de la pandemia. Tenemos tiempo para abrirnos en amor. Bueno, vamos a la página siguiente. Respuesta, o sea, ¿cómo le respondemos a Dios? Andy, así es. Hasta ahora veníamos buscando a Dios como una creencia bondadosa, pero es mucho más poderoso de lo que podemos imaginar la realidad de Dios. Hay incluso una cuarta dimensión donde podemos aprender y contactar, peligrosa también. Pero el Dios que está en el corazón es muy poderoso y a veces dulce como un viejo amigo de la infancia. Sí, 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 sí. Dios es mucho más poderoso de lo que podemos imaginar. Es muy cierto eso. A veces hasta te da pavor. Eh, o sea, Dios es tanto más grande que nosotros en todo aspecto que a veces nos da miedo, nos da como un pavor, ¿no? La palabra es esa, un temor y temblor, como decía el filósofo Søren Kierkegaard, temor y temblor. Pero a la vez es un íntimo amigo, un viejo amigo cariñoso que está dentro nuestro. Y respecto al peligro, está bueno que lo menciones, Andy. No solo hay una cuarta dimensión, hay muchas más. Quinta, sexta, séptima, muchísimas, muchísimas más. Y las hay abajo y arriba, es decir, de seres menos evolucionados que nosotros, porque aunque lo creamos, hay seres menos evolucionados que nosotros, y seres más evolucionados que nosotros. Cuando teníamos la radio, seguramente vos, Andy, no lo conociste, la radio con un dial, ¿no? Que vos ponías la frecuencia 800 y entonces escuchabas la radio AM o FM 800. Ponías la 1000, escuchabas la radio en la frecuencia 1000. Bueno, todo el peligro, todo depende de la frecuencia vibratoria en que vos te pones. Si vos te pones en una frecuencia vibratoria baja, chusmeando, ¿no? Hablando mal de este y del otro, criticando, juzgando, escuchando muchas noticias truculentas, llenas de sangre y de violencia, o escuchando que todo, digamos, cualquier cosa que se haga en política, están todos los que hablan a favor y todos los que hablan en contra y los que hablan en contra de los que hablan en contra, bueno, y así, vas a estar en una vibración baja. Y entonces vas a estar abierto, receptivo, vulnerable por esas vibraciones, tanto en nuestra dimensión como en otras dimensiones. Entonces no tengan miedo al peligro. Para no ser vulnerable al peligro, es simplemente hay que mantenerse en una vibración elevada, entre comillas, o positiva. O sea, nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu con cosas nutritivas, no tóxicas. Si yo me permito, y también lo hago, a veces lo tengo que reconocer, quiero saber a ver qué pasa, y pongo la radio y me viene una catarata de noticias, ¿qué puedo decir? Bajas en el sentido de la actitud que está atrás, ¿no? Que es como que los medios de comunicación, ¿qué nos están diciendo todo el tiempo? Todo es mentira, lo único que importa a todos es el poder, ganar dinero, la codicia, la avaricia, y bueno, y la violencia, y entonces yo voy a empezar a vibrar así, y bueno, en mi caso tengo como una especie de termómetro muy visible que es mi corazón físico, que empieza a tener extrasístoles, o sea, a latir medio fuera de ritmo. Yo cuando me pasa ya me doy cuenta que estuve exponiéndome a vibraciones tóxicas, ¿no? Puede ser incluso mirar una película donde
el mensaje es malo, porque no siempre tiene que ver con la violencia física, tiene que ver con el mensaje que está atrás, ¿no? Bueno, entonces no, para decirte que el escudo contra el peligro, ese que vos decís, es ser uno impecable, tratar de estar lo más impecable posible, como decía Castaneda, lo más siempre no permitirme contaminar, porque si es como las cosas físicas, ¿no? Si yo me permito fumar y me permito tomar mucho alcohol y me permito ser sedentaria y me permito, qué sé yo, comer mucho dulce, y bueno, voy a estar gorda, voy a estar sedentaria, no voy a tener ganas de nada, no voy a poder respirar. Es así, lo mismo pasa en el nivel espiritual. Por eso, si vos te mantenés en una vibración elevada, sos inmune a las vibraciones tóxicas. Mi maestra Mata Yindra Devi, que era muy pícara, tenía esta receta. Dice, si vos querés protegerte, imagínate un tubo de luz cilíndrico que te rodea por todos lados y que va hasta muy alto, ¿no? Y mentalmente o físicamente incluso escribí todo en ese tubo mentalmente un símbolo que para vos sea sagrado. Por ejemplo, ella escribía el om por todos lados. Y decía, ya estás protegido. Pero ojo, en el momento que tengas un mal pensamiento, ese tubo de luz se viene abajo y lo tenés que volver a reconstruir, ¿no? Entonces, ahí estábamos todos evitando los malos pensamientos, ¿ven? Era muy pícara ella. Marisa dice la película Revival, bueno, la vamos a anotar, Revival. Y yo les recomiendo la película, una que seguramente ya la vieron, El Guerrero Pacífico, con Nick Nolte. A ver, voy a escribir, ¿dónde se escribe esto? Sí. El Guerrero Pacífico con Nick Nolte. Nick. Ahí está. Y otra maravillosa película es La danza de la realidad. Dirigida por Alejandro Jodorowsky. Ahí está. Sí, yo la tengo, dice Marisa. Ah, bueno. Sí, no es nueva. A ver, espera. Bueno. Me sale frases de Alejandro Jodorowsky, pero no, es La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Ah, lo de las vibraciones positivas y negativas. Entonces, si pasan a la página 110, van a ver que entonces nuestra respuesta como seres humanos, o sea, nosotros seres humanos seríamos el emisor, Dios el receptor. ¿Cómo le contestamos? Él nos habla con el universo y nosotros le contestamos con nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¿Ven? Y el lenguaje, el código de desciframiento, tiene que ser el mismo. Entonces va a ser también el lenguaje del alma. ¿Mm? El lenguaje del alma y bueno, es eso, el lenguaje del alma.
El lenguaje del alma es el lenguaje telepático que hablamos todas las almas antes de venir a encarnar. Voy a repetir. El lenguaje del alma es ese lenguaje telepático, o sea que no requiere de elementos físicos, que hablamos todas las almas antes de venir a encarnar. Cuando venimos a encarnar, traducimos, manifestamos ese lenguaje del alma a través de los elementos que tenemos, ¿no? La lengua, las cuerdas vocales, el cerebro, los oídos, y eso se traduce en los distintos idiomas. Ahora, el idioma va a depender del lugar donde nacimos, del lugar donde la inteligencia suprema nos mandó a nacer, a encarnar. Pero fíjense que todos los idiomas tienen prácticamente una estructura común. Todos los idiomas tienen sujeto, verbo, predicado, objeto. Usarán distintas palabras para cada una de las cosas, pero es el mismo esquema. Bueno, porque es el lenguaje del alma. Eso es lo que nos dicen las tradiciones espirituales. Y es lo que dice nuestro corazón también. Cuando nos comunicamos telepáticamente, sabemos las cosas, pero no habla un lenguaje determinado, español, francés. La información llega, el mensaje llega. ¿Mm? Por ejemplo, estamos con un ser querido y percibimos de repente, percibimos algo. Para decirle lo que estamos percibiendo, necesitamos un montón de palabras, pero cuando lo percibimos no vino en palabras, ¿verdad? Por ejemplo, estoy sintiendo como que estás triste o preocupado por algo de afuera, algo que te pasó, ¿no? Sabemos todo eso, pero todo eso vino en lenguaje telepático. Bueno, ese lenguaje del alma, esa especie de lenguaje universal, como querían hacer los del Esperanto, ¿se acuerdan que querían inventar un lenguaje universal? Bueno, todos compartimos un lenguaje universal, que es el lenguaje del alma. Y ese lenguaje lo podemos hablar no solo, lo podemos hablar con los seres humanos, lo podemos hablar con Dios y lo podemos hablar también con todas las criaturas, plantas, cristales, animales. Tenemos, por ejemplo, San Francisco de Asís o Ramana Maharshi, Sri Ramana Maharshi, que se comunicaban con los animales. Bueno, a ver, ¿cómo lo puse acá? No sé, a ver, Rubén, hola. El mensaje llegaría como por certeza. Sí, tal cual, es una certeza que te llega. Que vos decís, pero ¿de dónde sé esto? ¿No? A mí me pasó, por ejemplo, cuando por primera vez leí un libro sobre reencarnación. Y ahí decía, entonces yo leía y hacía así. Me acuerdo que estaba en el colectivo y leía y asentía con la cabeza, ¿no? Y de repente el libro dijo algo que yo no estaba de acuerdo. O sea, me acuerdo lo que era que vos, si te portás mal, podés reencarnar en un estadio evolutivo anterior. Por ejemplo, reencarnarte en una cucaracha, qué sé yo, bueno, en un animal. Y yo, viste, en el colectivo, no. Y de repente me pregunté, ¿y yo de dónde sé todo esto? ¿Yo cómo sé que algunas cosas sí y otras no? Bueno, es lo que dice Rubén. Son certezas que te vienen. Certezas que ya sabes, sea por
porque sos una terminal de Dios, sea porque aprendiste en otras encarnaciones. Son certezas, pero no nos enseñan a reconocer esas certezas. Un poco lo que decía Analía, y será un gran esfuerzo. No, la certeza llega, pero la mente después dice, no, ¿cómo vos vas a recibir un mensaje de Dios? No, vos que no sos nadie, no. ¿No? Eso nos lo dicen también los líderes religiosos. Yo soy importante, si yo recibo los mensajes de Dios, ustedes los tienen que recibir a través mío. ¿Mm? Y nosotros nos convencemos de eso. Bueno, leamos el último párrafo. Proponemos llamar lenguaje del alma a ese código común que hablamos, Dios y los seres humanos para comunicarnos. Este sería el lenguaje común a Dios, a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Es un código interior preexistente que luego utiliza distintos códigos externos para exteriorizarse, o sea, los distintos idiomas. Es el idioma interior que está detrás de todas nuestras expresiones, ya sea verbales, corporales, artesanales, artísticas o de acción. El mismo idioma de interioridad a interioridad que usamos para comunicarnos entre los seres humanos y con los demás seres vivos. O sea, nosotros ahora nos estamos comunicando de interioridad a interioridad. Ustedes no se están comunicando, siempre digo lo mismo, ¿no? Con mi dedo índice, con mi pelo, no, ni yo me estoy comunicando con las letritas que están ahí. Nos comunicamos de interioridad a interioridad. Andy, hay seres invisibles a la retina humana, susurrándonos telepáticamente toda idea de bien y de verdad, para nuestro beneficio y el beneficio de la humanidad. Tenemos más asistencia de la que creemos. Sí, totalmente. Pero, repito, hay que poner el dial en el número correcto para que no nos lleguen otras vibraciones. Bueno, miren, como estamos terminando, me gustaría leer la conclusión. No la vamos a comentar, pero sí leer, porque después de este capítulo viene todo un capítulo de ejercicios prácticos que yo hacía en su momento, que por internet son imposibles de hacer, lamentablemente. Y en la página 197 hay una conclusión, que bueno, la voy a leer como corresponde, como conclusión. Y para los que no estaban, repito, el próximo martes a esta misma hora nos vamos a juntar, pero ya no acá en Facebook, sino en Zoom. Quien quiera participar me tiene que escribir a Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com, así le mando el link. Andy, desde ese código que mencionas, proseguían a... Ah, perdón la intervención, no, está bien. Desde ese código que mencionas, sí, sí, hay un lenguaje universal. Bueno, que ahí vamos a analizar un himno del Rig Veda y luego si me acompañan, vamos a seguir con otros místicos, recorriendo un poco a todos los hermanos y hermanas del alma que nos precedieron en el camino. Conclusión. ¿Tiene conclusión este trabajo? Creo que no. Se inscribe dentro de la historia de la interrogación humana por el sentido, que seguirá vigente mientras haya seres humanos.
Quizás el Adán y la Eva del relato del Génesis, cuando fueron expulsados del paraíso, no se fueron a otro lugar geográfico, sino a otro nivel de conciencia. En el paraíso vivían en perfecta armonía con la naturaleza, que les proveía abundante abrigo y alimento. Se comunicaban en forma directa con Dios, la fuente suprema. Dios estaba cercano y accesible, no se sentían separados de Él. Quizás el paraíso esté acá mismo, en este lugar maravilloso que llamamos tierra, pletórico de formas minerales, vegetales y animales de exquisita belleza, y de todos los recursos necesarios para nuestra vida, siempre y cuando no caigamos en la hubris, la desmesura contra la que ya nos prevenían los antiguos griegos. Si buscáramos nuestra felicidad en la creatividad, en lugar de en el estatus o en el poder, si buscáramos hacer lo que nos gusta en lugar de comprarlo, si buscáramos compartir en lugar de competir, ser en lugar de tener, dialogar amorosamente con las demás formas de conciencia en lugar de usarlas exclusivamente para nuestro beneficio personal, ¿no transformaríamos acaso nuestro planeta en un auténtico jardín del Edén? Y los flagelos de las sociedades desarrolladas, donde a pesar de tener satisfechas las necesidades básicas, amén de muchas otras superfluas, reinan la violencia, la injusticia, la desesperación, la depresión, las adicciones, ¿no requerirían simplemente para sanar de una auténtica comunicación con la fuente primera? Imaginemos, por ejemplo, un mundo en el que el individualismo feroz hubiera sido reemplazado por la solidaridad, la competencia por la cooperación, la explotación ilimitada por el respeto a la belleza de la tierra. Todo esto está al alcance de nuestra mano, con solo proponérnoslo. En nuestro propio interior está la llave para nuestra felicidad. Como decía Jesús, el reino de Dios está dentro nuestro. En mi opinión, la espiritualidad de la creación o espiritualidad holística, que ve a Dios adentro y afuera del universo, adentro y afuera de cada uno y cada una de nosotros, constituye una respuesta eficaz para lograr tanto la armonía social como la vivencia de lo divino. Aunque la espiritualidad es dejada de lado por nuestra sociedad como algo superfluo y sin aplicación práctica, resulta por el contrario lo más útil del mundo, pues nos permitiría restaurar e incluso mejorar con nuestros aportes científicos, técnicos y artísticos el paraíso que Dios tenía pensado para nosotros. Bueno, sigamos trabajando por eso, aunque parezca un trabajo chiquito, no lo es. Es un trabajo artesanal, de uno a uno, que empieza por nosotros mismos, cada uno y cada una, y se va difundiendo por círculos concéntricos a nuestro entorno.
Y creo que hoy la pandemia, este aislamiento social, cuarentena que nos vemos obligados, es ahí donde se ven las ventajas de un camino espiritual recorrido. Ustedes lo estarán experimentando seguramente con las personas de su entorno. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Este es un ciclo que termina aquí en Facebook y sigue en Zoom a la misma hora y también en forma gratuita. Quien desee seguir participando, por favor, escríbanme a diosadentro@gmail.com. Les mando un abrazo gigantesco, gigantesco. Les agradezco especialmente a los que y las que están acá desde la primera hora y aún antes, cuando hacíamos esos intentos de grupo por Skype, por 1000 formas que probamos antes de encontrar a Facebook. Gracias, Analía, gracias, Mirna, gracias a todos, bendiciones para todos, paz y luz. Y bueno, los y las espero mañana en la meditación. Esta sí va a seguir acá por Facebook, los jueves a las 8 de la noche, hora argentina. Mañana tengo preparada una meditación linda del cuerpo de luz. Chao Nubia, chao Mirna, chao Marisa, chao Analía. Un besote. Chao Andy. Dale. El libro, Andy, está en venta en Amazon, en forma digital, porque ya la edición de papel está agotada. Así que lo podés comprar en Amazon. Y es muy accesible. Besote. A ver, ¿dónde anda?